el mundial, todos enloquecidos por el mundial, como si se acabara el mundo. No piensan en otra cosa, no piensan en otra cosa que en el mundial de fútbol, como si los problemas de sus vidas se acabarían acá, como si el mundo cambiara, como si el mundo mejorara. El mundial de acá, el mundial de allá, todos a llorar, todos histéricos, y sus vidas no van a cambiar para nada, sus vidas. Es eso el hecho. Es como si el mundial fuera el opio del pueblo, todo el mundo detrás de la pelota, todo el mundo con la cabeza en la pelota, o todo el mundo con la pelota en la cabeza. Se olvidan de los problemas de la sociedad, del aumento del coste de la vida, del bajo sueldo que tienen, o incluso del sueldo inexistente. Después todo regresará como antes, no es que van a tener mayores beneficios y quién sabe qué. Pero ustedes, ¿qué creen? Escríbanlo acá en los comentarios y escríbanlo si sale como premier en la chat. ¿Qué piensan de este delirio mundialista, de todo el mundo que se olvida por un momento de sus angustias, de sus problemas? Es como si fuera una catarsis colectiva, una euforia colectiva, catártica, y como los pueblos primitivos que se abandonaban por días y semanas al frenesis del baile, de la danza y del canto alrededor de las fogatas, para sacar los espíritus malignos, las preocupaciones y las angustias, bailando desenfrenadamente hasta el cansancio, hasta el desmayo, y así se sentían renovados y cambiados. ¿Ustedes qué creen? ¿También pasa esto en las sociedades modernas, que hay esta euforia, esta catarsis colectiva, un poco como algunos religiosos, por ejemplo los evangelistas, que tienen rituales catárticos, rituales de depuración? Ellos dicen de soltar las malas vibras, de purificación interior, de rezo colectivo, en donde se verifican casos de desmayo y de, no sé, cosas que a veces parecen que deriven en actitudes ridículas. ¿Somos realmente tan civilizados de necesitar de eventos catárticos o no? ¿O todavía en el fondo el ser humano, por más civilizado y evolucionado que esté, progredido y urbanizado, es todavía el ser humano primitivo de la prehistoria, de la época de los cavernícolas? ¿Ustedes qué creen? Coméntenlo acá abajo. Y si quieren que yo les proponga algún argumento, mejor dicho, yo les propongo que si quieren que les hable de un argumento a vuestra elección, se abonen al canal, o compren un super gracias, o participen de una super chat, o compren un sticker en alguna de mis premiers que van a salir en estos días. Si compran un super gracias con 10-15 euros, me pueden proponer un tema y yo voy a hacer un vídeo. Pero por el momento, ahora ya me tiembla el brazo y nada, les voy a comentar, porque no quiero interrumpirme, estoy filmando con una cámara compacta para no editar el vídeo después. Les quiero pedir, ¿ustedes qué piensan de toda esta excitación mundialista,
de cómo la gente vive la fiebre del mundial. ¿Es justo? ¿Es razonable? ¿O hay cosas más importantes que se deberían de resolver? Ustedes me digan, lo comenten y discutiremos en el espacio de los comentarios acá abajo. Si este vídeo les gustó, compártanlo entre vuestros amigos, familiares, parientes, vecinos de casa. Me ayudarán a crecer el canal. Y si veo que este debate les gustó, voy a hacer otros vídeos sobre el argumento. Por ahora me despido de todas y todos ustedes. Vuestro Santen-chan los deja. No tengo el celular mío, el Motorola Moto E7 Power. Se me rompió. Si ustedes hacen donaciones al canal, especifiquen qué marca y modelo quieren que me compre y hagan una donación correspondiente. Entonces los deja vuestro Santen-chan. A la próxima. Los dejo con esta breve reflexión mundialista. ¿Les parece justo que la gente se preocupe más del mundial de fútbol que no de los problemas de su vida y de su sociedad? Porque los problemas se quedan, el mundial se va. Que hayas ganado o perdido, o mejor dicho, no es que gana la selección de fútbol, no es que gana Argentina, Italia, Estados Unidos. Gana la selección de fútbol nacional argentina, la selección de fútbol italiana, hasta de Estados Unidos o de lo que sea. Entonces, no gana Argentina, por ejemplo, gana la selección de fútbol. Argentina se quedará siempre con los mismos problemas, mundial o no. Al margen de que gane el mundial, los problemas no se van. Regresarás al mundo una vez acabado el mundial y será duro el choque con los problemas de siempre, porque con la victoria del mundial de parte de la selección argentina, vos individualmente no vas a ganar nada. Entonces los dejo, chao, con esta breve reflexión, y comenten acá abajo y compartan el vídeo. Voy a hacer otras breves reflexiones de este tipo. Si van a compartir este vídeo y vamos a superar juntos los 1000 likes o más. Chao, chao. Y vamos a ver cómo me viene el vídeo con esta cámara compacta porque no tengo un celular con el que filmarme. Chao. Yo me he siempre preguntado por qué el fútbol en general y los mundiales de fútbol, además de todos los campeonatos, los championships, las confrontaciones de fútbol, tienen una así elevada trascendencia, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Europa. Últimamente a la fiebre futbolística se agregaron los Estados Unidos, ya de muchos años el África y el Asia. Pero los Estados Unidos es increíble. Ahora, por primera vez en décadas, también ellos no se quieren quedar últimos. Aunque sí, me parece que tuvieron ya que salirse de este mundial 2026. No obstante las intervenciones de Trump y el director de la FIFA. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la gente, incluso que no tiene tradición futbolera como los norteamericanos de los Estados Unidos, de repente se hacen apasionar así tanto por el fútbol? No me puedo mirar en esta cámara compacta Sony Cybershot DSC W830. Pero ¿por qué todo el mundo se pega a esta moda del fútbol y casi hasta el delirio, hasta dejarlo todo por seguir el fútbol, gastar miles y miles, si no docenas de miles de dólares para ir en Norteamérica, comer mal porque tienen que ahorrar, dormir en hoteles de cuarta, en moteles, hacer mucho tiempo viajando
desde el motel a la cancha de fútbol y solo para alentar la selección. ¿Qué diferencia hace si se quedan en casa a seguir la selección de fútbol en vez que ir de persona? Gastando mucho menos, lo pueden ver en casa, incluso cambiándose el Smart TV. El Smart TV. No entiendo toda esta fiebre futbolera de tener que tirar la casa por la ventana y pagar en cómodas cuotas, unas 36 cuotas, todo el gasto que se hace cada 4 años para ver un mundial. Con todo lo malo que te puede ocurrir, incidentes, robos, asaltos y tantas otras cosas. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenlo acá abajo o en la chat de la Premier o lo comenten por debajo en los comentarios del vídeo. Yo quiero saber su opinión. Y si este vídeo les gustó, yo prepararé otros. Si superamos los 100 o 1000 likes, compártanlo para que también otros puedan comentar y decirnos qué piensan al respecto de este folclore futbolístico que siempre más se expande a todo el mundo. ¿Por qué no otro deporte? ¿Por qué no el ciclismo, el atletismo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no los ajedrezes o el tai chi chuan? ¿Por qué el fútbol? Siempre más proselitismo en todo el mundo. ¿Y ustedes qué piensan de la FIFA y de otras organizaciones mundialistas de fútbol? Escríbanlo en los comentarios, nos encontraremos ahí después de la Premier. Gracias por todo y de todo, de haberme seguido. Muchos temas no los he tratado porque no me he escrito nada, hago este vídeo al vuelo, al revuelto. Pero si ustedes comentan este vídeo, lo comparten y tendré muchas visualizaciones y likes, entonces haremos una continuación a este vídeo. Muchas gracias de todo desde vuestro Santen Chan. Hasta luego.